tiene mejor resolución y además tiene el audio incorporado. Estoy utilizando eso porque por ahí es una clase virtual y esta funciona mejor. Lo que sí tiene de malo es que si yo me muevo mucho, él tiene autoenfoque, entonces desenfoca, a veces se vuelve así como raro. Ven, te comparto para que miremos a ver cómo está funcionando la compartida de pantalla. Estoy con internet de fibra óptica, esperemos que cumpla las cosas y no se ponga pesada. Solamente voy a abrir el PDF, PowerPoint, y voy a ir como a 3 slides nomás, pero los otros me quedé en construcción de muchas cosas, de hecho, y todo el día lo estoy caminando a eso. Siempre me gusta dejar el material bien organizado. Entonces tenemos solamente lo de las citas, que lo tenía otra vez, simplemente lo ya entraron algunas personas, creo. Estaba mirando aquí. Acá que yo hago la. Buenas noches. Buenas noches, Noches. Jason, ¿no? Jason en buen español. Sí, señor. Bueno, estamos aquí cuadrando, Jason, mientras arrancamos con a ver cómo comparte, cómo se ven las cosas ahí. Que también alcanzan a leer allá, me dicen ahorita, ¿vale? A veces depende de la resolución. Esta es la que vamos a Bueno, estar trabajando. entonces, como les Ahí digo, cómo se ve. bien, sí, ¿Sí? ajá, Esta, la que me interesa. ajá, Y esta va a ser como el texto pequeñito, ahí alcanzan a leer bien. sí, yo lo alcanzo a ver. Listo. Esa es las que vamos a estar entrando. Y esta de aquí que es con la que vamos a arrancar con algunas cosas. Sí, más un par más que son de relevancia, que son. A ver, ¿dónde está? Aquí, una listica de esas expresiones para las citas de autor y lo de la. Pequeño dentro del aula, ¿sí? No es nada del otro mundo. Entonces, creo que no hay necesidad que hagamos dos documentos. ¿Sí? Yo no lo quité todavía de la clase anterior, o sea que el mismo documento, ahora de pronto lo miramos, que tienen para referenciar los tres eh, artículos o informes de investigación, esos tres son los que vamos a usar para nuestra propuesta, pero también allí hacemos la citación. Entonces, para que no hagamos dos documentos, sino uno solo, en ese mismo esquema están los tres documentos, la referencia bibliográfica como lo trabajamos en clase y posteriormente allí mismo se coloca el ejemplo de citación, pero tomado de los ejemplos que ustedes han querido abordar para su propuesta. ¿Sí? Para que no hagamos dos talleres, lo dejamos en uno solo, que nos quede más fácil en tiempo, ¿cierto? Bueno, ahí los dejo con el profe Nelson, que aborda muy bien la temática y que nos ha querido acompañar amablemente en este camino de nuestro curso. Si hay alguna pregunta, pues perfectamente lo podemos abordar. ¿Sí? No se queden con las dudas que ustedes puedan tener con referencia ya sea a la temática o con referencia a las entregas que tenemos pendientes, ¿vale? Bueno, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Veo que por acá son bastantes de San Fernando. De pronto por allá nos hemos encontrado en San Fernando con Sí. algunos, me imagino. O puede que alguno haya tenido incluso clase conmigo, porque por allá he estado con, me decía la profe, que son de atención prehospitalaria, algo así, ¿no? Me Sí, imagino. algunos. Ajá. Bueno, Nelson Castillo soy yo, por ahí aparece el nombre. Primero vamos a contextualizarle un poco
a mí me gusta como organizar esta parte muy, ¿cómo se llama? Muy interactivamente en las presentaciones de PowerPoint. Entonces, vamos a tratar de valernos de una sola imagen, realmente una sola slide, como se llama, presentación, para tratar de, como que ve, con base en esto es que tengo como las bases de hacer una citación de forma sencilla. No nos vamos, hoy no pretendo cubrir el libro completo, sino unas citaciones básicas para que ustedes puedan abordar lo que me plantea la profe que están trabajando en un ensayo. Eso es lo que podemos hacer. Recuerden que hoy en día para citaciones hay un montón de herramientas, ojo, teniendo en cuenta APA séptima edición. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso que APA existió hace muchos años con la versión sexta. De hecho, el programa de Word de Microsoft, que todos utilizamos en algunas de sus versiones, tiene incorporadas las referencias del sistema APA sexta edición y no ha hecho la actualización. Al parecer porque alguien creó una herramienta y dijo, bueno, si alguien creó la herramienta, aunque la herramienta no es completa y no es perfecta, pues ellos están como que asumiendo la tarea y se están ahorrando la platita de invertir en personal que haga ese tipo de trabajo para que lo actualice. Sería bueno que le mandara a Microsoft porque es una herramienta muy útil. Yo la solía utilizar con la versión sexta. Ahora ya cambió y han cambiado algunas cosas. Parece que no fueran muchas, pero vamos a tratar de ver las pequeñas diferencias. Si alguno de ustedes llegó a trabajar con la versión 6, que tener en cuenta eso, que el programa de Word nos ayuda, pero con la versión 6. Entonces van a quedar unas diferencias en la presentación de los trabajos, que es lo que está utilizando ahora. Y yo asumo, por lo que pasó, que por lo menos unos 10 años vamos a estar trabajando con eso. Ustedes están en plena carrera, o sea que es posible que tengan que utilizarla aquí en la carrera, tengan que utilizarla en la maestría y posiblemente incluso alcance a abarcar un doctorado. No creo que hoy van a modificar estas normas APA, entonces es fundamental de pronto tener este tipo de información, por lo menos básica, así para no embarrarla en las citas que se hacen. ¿Vale? Porque eso conlleva, no conocer las normas APA, pues dice que conlleva al plagio. Así uno diga, no, pero es que ese era un trabajo mío, ¿para qué tengo que citarme? Pero incluso uno mismo tiene que citarse cuando ya se lo escrito. Bueno, vamos a ver. Entonces esto va a ser pan de cada día. De hecho, los profesores universitarios, pues casi que estamos en la obligación de conocer, casi todos los profes manejan, escriben. Ahorita seguramente muchos están todavía actualizando. Esto salió en el 2019, ya lleva 6 años. Pero pues la implementación de esas normas y que los profesores la leyeran y que la gente se actualizara, pues eso lleva un par de años. O sea que realmente podríamos decir que lleva como 3 años en forma en las universidades, porque ya saben, primero tienen que los profesores actualizarse para empezar a exigir a los estudiantes. Y la otra, que lleguen las versiones a las bibliotecas, porque si no hay referencias que se creen los sitios web, todo eso lleva un proceso de transición, porque uno dice, uy, desde el 2019 ya están funcionando. No, es que al día siguiente que se publicó, pues las cosas no funcionan así tan rápidamente. Bueno, no le demos más vueltas, vamos a tratar de, vamos a estar trabajando entonces con la presentación de PowerPoint que yo les hice y el documento lo he fijado allá en el chat, pero si no, también, como dije ahora, mire, intenten, ahorita lo volví a guardar, intenten a ver dando clic en información y en la parte arriba, si les aparece, díganle un clic ahí en descargar y si no, si les aparece el vínculo, me dice quién no y lo vuelvo a pegar en el chat. Tenemos las dos opciones para descarga, ¿vale? Inténtelo y me comentan con la manito arriba todos los que estamos. Vamos a ver cuántas personas estamos en este momento. 17. Creo que somos 14 personas, ¿vale? Bueno, entonces van descargándolo, damos un tiempo allá y me comentan quiénes. Yo aparezco dos veces porque estoy con la cámara. Vamos a ver, ya uno. Así como hizo la compañera o el compañero, no alcanza a ver la manita, no alcanza a leer quién era. Miren a ver si la pueden descargar los demás también. Y la otra me comentan cómo está llegando el audio, cómo está llegando el video. Si tenemos problemas o yo tengo problemas en la transmisión, está cayendo una WhatsApp y es bárbaro por acá en la casa.
me comentan, ¿vale? También. Dos personas, bueno, vamos a ver que por lo menos la mitad levanten la manita ya. Otra más. Otra más. Por ahí alguien levantó la mano, prendan el micrófono y me comentan. Isabela, dale. Y Socorro también. Ah, están poniendo la manito, no. Esa ya los iconos esos que vuelan. Sí, donde dice enviar una reacción, si quieren mandar una reacción, recuerden, por ahí está la cosa. Entonces, miren, ahí ponen, voy a poner una carita llorando ahí, porque no todos han mandado sus manos. Bueno, ahí vieron. Listo. Entonces, por este lado es que nos comunicamos con lo de las manitas. No sé si esa es la razón por la que nosotros estaban era levantando la mano para preguntas. Bueno, ahí va a quedar entonces, mientras en algunos casos pues se demora un poquito más la internet de algunos, y vamos a tratar de arrancar, ¿vale? Para que nos alcance el tiempo, porque ya se nos fue, fueron 15 minutos aquí en la introducción. Bueno, entonces vamos a estar utilizando además, ténganlo ahí, yo también lo voy a abrir, el programa de Word, ¿sí? Para un tema que tiene que ver con lo de las 40 palabras, ¿vale? Y también por si alguno tuvo dificultad en descargar el texto, no va a manejarlo todo el texto, pero bueno, como para que tengan de referencia y puedan manejarlo y saber que estamos trabajando con un texto original, que además, a propósito, es gratuito porque es bastante antiguo ya sobre lo que está hablando, se consigue en internet simplemente. He facilitado la tarea. Bueno, listo. Entonces ya tengo los tres programas básicos, PowerPoint para la presentación, Adobe y Word. Bueno, vayamos a propósito. El documento que les debería abrir es este. Pedro Laín, central. Dice la medicina hipocrática. No se preocupen, bueno, vamos a ver una cosa complicadísima de él, sino una cosa sencilla ya. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos pues. Yo creo que podrías poner el link en notas. Sí, está, no, está aquí en el chat. ¿En el chat? Sí, en el chat está fijado. Ah, bueno, listo. Ahí lo pueden descargar, entonces creo que todos están haciendo así. Bueno, listo, entonces arranquemos por acá. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que pues casi siempre se habla de la versión en inglés, pero realmente hay una versión en español y pues nuestro idioma es el español, no el inglés, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado en eso porque algunas normas son traducidas o las páginas, ustedes saben que ya uno el navegador lo puede tener en español y prácticamente a veces muchos estudiantes sé que ni se dan cuenta que están navegando una página en inglés. Entonces tener cuidado en que existe una versión en español y se supone que estamos trabajando la versión en español, ¿vale? Entonces recordar que la versión en inglés es la séptima y que la cuarta edición es la versión en español. Pero estaremos hablando para propósitos generales porque siempre de referencia el origen la séptima edición de inglés. Por eso siempre hablamos de la séptima y casi todos los profesores hablan de la séptima edición y pocos hablan de la cuarta edición, aunque realmente es la que deberían estar trabajando. Bueno, mi nombre va a ser importante acá porque de alguna forma para propósitos pedagógicos pues voy a tratar de hacer una cita partiendo de mi nombre para que puedan hacerla de forma sencilla y no con otro nombre que lo vamos a hacer con el documento adicional como forma de práctica. ¿Listo? Entonces vamos a partir del nombre acá. Aquí tengo un texto inicial. Este texto es escrito mío, ¿vale? Y he puesto un número arriba de referencia de páginas, asumiendo que este texto está metido en, entre comillas, un texto más largo, digamos lo que yo lo llamaría un tutorial de cómo referenciar y citar con normas A. Pero realmente he puesto un número cualquiera, en este caso he puesto el número de mi cumpleaños, para que lo sepan, ya saben, me pueden mandar un regalito por allá, no hay problema, yo no me enojo. Tienen que averiguarse el mes nomás. El 28, ¿vale? Y acá abajo está mi nombre completo,
Nelson Hazard Castillo Narváez, y asumamos que este texto lo estoy escribiendo ahora, ¿vale? Realmente es una actualización Por de algo ahí que tengo. había, perdón, Si entonces vamos a había, estar utilizando este texto, vamos a leerlo, eh, y vamos a tener en cuenta algunos apartes de aquí para hacer referencias. Entonces voy a leer este textico que me elaboré yo. Esto es escrito mío. Texto de trabajo lo he llamado porque vamos a estar trabajando con él. El manual de publicaciones de la American Psychological Association es una de las varias formas que existe hoy en día, tanto de darle formato a un escrito de tipo académico como de citar de forma ordenada y coherente las referencias en un texto. Es, por demás, una manera de reconocer como es debido el esfuerzo y dedicación que se tomaron los autores y creadores de trabajos no solo escritos, sino también artísticos. Entre esta variedad de formatos podemos encontrar las conferencias, videos, obras de arte, audios, en fin, un sinnúmero de obras que nos enriquecen tanto en lo cultural como en lo académico. Es interesante esto de ver que no solamente se referencia, creemos que solamente los artículos de investigación, y prácticamente cualquier cosa que yo esté utilizando para un trabajo que yo elabore, tanto de imagen, de video, de internet, como escrito, libros en la biblioteca que con estos empezaron, pues es susceptible de ser referenciado, ¿vale? Entonces tener en cuenta eso. Los proyectos de investigación son una de las tipologías de escrito académico que hace uso de las normas recopiladas en el manual. Su versión en inglés ya va por la séptima, que es la que estamos hablando, y tradicionalmente casi todos se refieren a ellas como normas APA, sin hablar de la séptima, ¿no? Aunque la obra en su conjunto mantiene los mismos objetivos y contenidos, el manual no es tan solo un calco traducido del inglés al español. A la cuarta edición de Editorial Norma con sede en México, que son quienes tienen los derechos de autor para la traducción de sus versiones. Ellos empezaron tarde, por eso solamente van en la cuarta edición a traducir estas normas, que corresponde de forma sincrónica con la séptima en inglés. Se le han hecho algunos ajustes que requiere la lengua española. Por ejemplo, en lo que respecta a la puntuación, acentuación, tamaño de algunas sangrías, los espacios utilizados en las abreviaturas, etc. Yo aquí lo voy a poner para su uso, que creo que les pueda parecer, algunas de esas pequeñas adaptaciones. En inglés es muy común que cuando les digan, vea, la norma dice que Megan y Jordan, cuando son dos autores, se utiliza el ampersand, que le llaman a eso, el I del inglés, que a propósito no es norteamericano, sino francés. Es un error de escritura del francés a propósito. La ET, si alguno sabe francés, es la que se utiliza en inglés. En tanto que en español no se va a decir el I, sino que va a utilizar justo la traducción de esta palabra, que es I. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso. Esta expresión, et al, se puede escribir sin la tilde o con la tilde. El otro cambio significativo es que cuando incluyamos el mes y el día, ¿sí? Tradicionalmente en inglés se utiliza primero el año, después el mes, después el día. Bueno, en español utilizamos el año, el día y después el mes, porque generalmente decimos 15 de junio, 1 de diciembre, 4 de julio. Bueno, háganlo intuitivamente cuando necesiten lo al día. Digan, ve, el profe nos dijo que lo hagamos como hablamos en el español. Y realmente como hablamos en español es 15 de junio. El D es fundamental ahí que lo metamos. Otros elementos son como, por ejemplo, cuando dicen segunda edición, por supuesto no vamos a poner la ND, que corresponde al second edition, sino que vamos a decir segunda, o sea, arriba, la A pequeñita que se hace con superíndice en Word. Lo mismo que con otras como la cuarta edición, fourth edition, que sería cuarta edición. Y otro fundamental es cuando no encontramos la fecha de quién hizo el escrito, que en algunos libros aparece, sobre todo bastante antiguos. En inglés corresponde a la palabra no date y se coloca entre paréntesis. En español, pues, por supuesto, no vamos a escribir en él, no nos da sentido. Es sin fecha. Entonces, SF, no escriban esto de sin fecha, simplemente aquí están haciéndose la traducción, ¿vale? Estos son algunos de los pequeños cambios. No menciono aquí lo de la sangría, que tuvo un cambio notable. Creo que es por ahorrar también en papel, porque antes era muy ancha y ahora las sangrías son más pequeñas. Esa pequeña entrada en las líneas le llaman sangría.
volvamos a nuestro texto entonces. Íbamos por aquí en etcétera. Estos elementos diferenciadores aparentemente siguen siendo una gran fuente de equivocación a la hora de elaborar un escrito. Sin embargo, en este texto no me voy a detener a explicar los pormenores de estos equívocos. Mi objetivo es un tanto modesto, solo busco guiar al escritor en el uso de las citas en español de una manera sencilla. Y antes de dar comienzo a esta guía, quiero resaltar la importancia de una invitación que a menudo le hago a mis estudiantes. Cuando estemos en el proceso de escritura, recurramos sobre todo al uso del parafraseo para realizar una cita de la idea expresada por otro autor. La razón para su preferencia nos la pone de manifiesto la elaboración del mismo trabajo. Entonces, se sugiere casi siempre, y yo siempre lo he hecho tanto como estudiantes de maestría como en pregrado, cuando me ha tocado revisarles trabajo, les digo, muchachos, traten de demostrar que usted realmente conoce a fondo el texto. Si usted conoce a fondo el texto y le gusta y lo ha saboreado, creo que la forma más sencilla es no recurrir a la memoria ni ir a abrir el texto para ver qué es lo que decía originalmente, sino ver qué fue lo que me quedó de ese texto. A eso que me quedó, que yo le cuento a otro, ve, ese libro hablaba de, como cuando uno se lee un libro y le cuenta a otro, eso es parafrasear, es tomar en nuestras propias palabras eso que recordamos que nos quedó como la idea central y plasmarla de nuevo por escrito, ¿sí? Cuando yo tomo el texto y tengo que abrir la página para recordar cuál era la idea, pues se termina siendo una especie de plagio, que es reemplazar una que otra palabra, que es muy común hoy en día que se haga incluso con inteligencia artificial. Entonces recordemos, cambiarle una palabra, cambiar un verbo por otro, que es lo que muchos estudiantes terminan haciendo, se considera plagio. Eso no es parafrasear. Parafrasear es tomar la idea y hacerla propia, y voy a poner un ejemplo como con esa parte. Va a estar utilizando justo por número de palabras esta última parte de aquí. Sí, pueden tomar allá, apunten, lo acabo de resaltar. Y va después de los dos puntos, estoy tomando por número de palabras la cantidad que tenemos ahí de texto, ¿vale? Y ahí es donde les digo, va a salir un momentico de ahí, voy a tomar el texto que acabo de resaltar. Ahí. Porque vamos a estar viendo una funcionalidad que tiene Word bien interesante por aquello de las famosas 40 palabras. Entonces, si lo noto, acabo de hacerle un zoom a esto. Acabo de pegarle. Si notan acá en la parte inferior, no sé si alcanzan a leer, me comentan allá, alguien que diga así, pero lo alcanzamos a pillar. Dice 40 palabras, justo. ¿Sí? De aquí hasta aquí. Si la selecciono, también me va a decir 40 de 40. Los puntos, las comas no se tienen en cuenta como palabras, esto cuenta palabras, y estamos hablando de palabras, porque alguno dice, tiene un punto acá, tiene otro punto, va a contar. No, la puntuación no se considera palabras. Recuerde, palabra es palabra. Bueno, entonces, independiente de que seleccione aquí o lo seleccione todo, me da justo 40 palabras. Hay una parte que dice 40 o más palabras, no es 41, 40. Es el límite de esa parte que estoy tomando, y justo lo dejé en 40 palabras. Esas pequeñas maromas que hacemos los profes para poder llegar al límite. Bueno, entonces pasemos a la siguiente parte. Ese mismo texto lo he pegado acá en la parte superior para que lo tengamos de referencia, ¿vale? Me dicen, y voy a empezar por esa parte, ya hablé del parafraseo, ¿vale? El parafraseo es, como digo antes, no tener que abrir el texto para ver qué es lo que decía el autor original del texto, del cual yo voy a tomar alguna parte para sustentar ya sea mi escrito o para referenciarlo, porque me parece que la idea que él expresó me sirvió de base para elaborar mis otras ideas, y necesito hablar sobre esa idea, que ya puede que la haya actualizado. Es como actualizar en nuestro pensamiento de cosas. Entonces, parafrasear es tomar eso sin recurrir literalmente a lo que parece, ¿vale? Entonces vamos a tener dos tipos de forma de referencia, de cita, que es el parafraseo, y el segundo bloque va a ser la literal. O sea, cuando yo no puedo alejarme de lo que dijo el otro, porque lo que dijo el otro lo pensó tantos años y lo escribió tan bien,
con unas palabras que son imposibles de reemplazar y que si yo las reemplazo como que esas palabras que tiene esa persona van a perder todo el sentido, ¿sí? A veces pasa eso con las citas eh, famosas como pienso, lo resisto. A veces es difícil encontrar otras palabras porque ya esa persona las pensó mucho y se volvieron especiales y hay que literalmente transcribirlas tal cual, ¿vale? Entonces, todavía no voy a tocar eso. Vamos a arrancar con el parafraseo, es decir, yo transformo la idea que recuerdo y la pongo en mis propias palabras, pero no olvido que no son mías. Que ese pensamiento que yo tengo fue el producto de esa lectura que realicé o que escuché o que vi en alguna parte, pero que necesito referenciarla porque fue una contribución positiva a mi pensamiento, a mi forma de pensar o a mi escrito. Bueno, entonces vamos a tratar de diferenciar dos tipos de parafraseo, ¿vale? Algo que se llama de autor y de texto. Yo he tomado estos términos a propósito de la referenciación de unos manuales que sacaba Javeriana, que yo creo que la profesora les ha comentado, que me parece muy interesante esa visión que se hizo en algunos, yo la mantengo todavía, que es el parafraseo que le llaman de autor. A este parafraseo de autor, voy a poner aquí el primer ejemplo, también se conoce con el nombre de cita narrativa en las últimas versiones, entonces para que tengamos en cuenta que se llama cita narrativa. ¿Por qué se llama cita narrativa? Porque de alguna forma pongo al escritor, es decir, mi persona, en este caso yo soy el que me estoy citando, lo estoy colocando ahí como si esa persona todavía estuviera hablando a través de su texto. Esto lo recomiendo, lo estoy analizando yo después de haber leído como que muy juiciosamente lo que el profesor Castillo ha escrito acá en la parte de arriba. Recuerden, mi nombre es Nelson Hazard Castillo, estoy tomando el apellido y decimos Castillo recomienda. Cuando digo Castillo recomienda, parece que el autor tiene vigencia en lo que yo estoy escribiendo. No lo puedo dejar de lado, como que yo no me siento como tan fuerte en el término de expresar lo que él dijo, que yo empiezo poniéndolo a hablar. Has dicho, yo pongo al personaje, al autor, a hablar. Cuando yo meto al autor a hacer algunos tipos de aporte, a eso se le llama cita narrativa porque el actor como que hace alguna cosa que yo interpreto en su texto y contribuye a lo que yo estoy planteando. Listo, entonces eso le vamos a llamar cita de parafraseo de autor o cita narrativa. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar esto de la cita narrativa para que tengamos algunas dudas. Cuando hago una cita narrativa, digo Castillo recomienda. Tan pronto mencione el apellido de la persona, aquí está Castillo, inmediatamente pongo el año en el que él dijo esto. Como lo estamos haciendo ahora, vamos a asumir que yo inmediatamente abro paréntesis y pongo el año ahí, 2025. Paso seguido, utilizo un verbo, algunas expresiones, yo les voy a facilitar la tarea por ahora, pero hay más de las que yo estoy colocando acá, ¿vale? Yo a esa la recopilé de alguna forma de internet, la pueden encontrar en internet. Entonces, Castillo recomienda, y si notan, vamos a leer de nuevo el texto acá arriba, dice, cuando estemos en el proceso de escritura, escrito de Nelson Castillo, recurramos sobre todo al uso del parafraseo para realizar una cita de la idea expresada por otro autor. La razón para su preferencia nos las pone de manifiesto en la elaboración del mismo trabajo. Vean, Castillo recomienda, yo veo esto que está acá, dice, cuando estemos, a ver, ¿eso qué tipo de forma de hablarme es? Entonces digo, esa es una recomendación, esa es una explicación, esa es una aclaración, esa es una insinuación, esa es un resumen. ¿Sí? Entonces, uno tiene que casi que discernir después de leer qué tipo de acción es la que realiza ese autor con el texto que nos interesa de referencia. Entonces yo acá he tomado, esto se llama parafraseo. Una vez que yo sepa que recomendó, lo siguiente que me tengo que preguntar con el mismo verbo es ¿qué es lo que Castillo me recomienda que fue tan importante para él? Y si notan, yo no estoy cambiando una palabrita, este texto es mucho más largo, ¿cierto?
estoy tomando las 40 palabras que todavía no funcionan aquí porque estoy parafraseando y me va a quedar más pequeño. El parafraseo puede quedar más corto o más largo. No es común que quede largo, pero puede que se dé la situación si las palabras son tan específicas que no hay otra forma sino alargando el texto para que queden claras. Entonces, Castillo recomienda que plasmemos, a ver dónde dice plasmemos, yo estoy reemplazando, no estoy reemplazando, en nuestras propias palabras. Por acá lo que dice es para realizar una cita, no palabras, ni siquiera aparece por allá. Bueno, lo leído, como lo explica en la parte final de la introducción. Si notan aquí, esto ya no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con eso que yo digo que es importante. Eso lo dijo, ¿recuerdan? Acá en la parte final del texto. Entonces, como ese tipo de cosas lo que permite saber que alguien no está copiando, sino que está parafraseando. Yo me acuerdo, eso está en la parte final, al comienzo, en la mitad, en la parte intermedia, podemos recurrir a esa figura para hacer algún tipo de cosa ahí. Entonces, bueno, listo. Vamos a utilizar una guía aquí. Entonces, ojo, en APA se utiliza mucho esto como cita narrativa, porque aquí de alguna forma narro lo que Castillo está haciendo, ¿vale? Y lo pongo en mis propias palabras el resto. Es pura interpretación de lo que él ha escrito. Vale, ¿qué más tenemos que tener en cuenta aquí? Pues cuando hago una cita de parafraseo, incluyendo al autor, hay un elemento que generalmente dicen que no es un requisito, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que no es un requisito? Como planteé acá, esto está en la página 28 de mi escrito. Vale, entonces, a ver, ¿qué es lo que no es un requisito? Lo que no es un requisito es incluir la página 28. Entonces, ojo, cuando no quiero, termino con punto, es el parafraseo que hice, ¿vale? Cuando quiero, y es importante, porque de pronto el texto es muy intenso por cualquier razón, yo digo, ve, le voy a poner el número de la página. En este caso quito el punto, si notan, y pongo página 28. Cuando la página es una sola, como en este caso, la nomenclatura que se debe utilizar es una sola P. Cuando son dos páginas, se pone guioncito, aquí no lo voy a colocar, simplemente lo voy a decir, se coloca un guioncito y se pone doble P. Entonces queda PP 28 y 29. Supongamos que una parte de la frase estuviera en la página 28 y la otra parte estuviera en la página 29. Y todo eso es de lo que yo estoy hablando. Entonces pongo PP 28, guioncito 29. Listo. Me dice si tiene alguna pregunta hasta ahí. Bueno, sigamos hablando de esta y después empezamos a trabajar. El otro elemento fundamental acá tiene que ver con estos verbos. Entonces les voy a dar una ayudita allá a ese respecto, ¿vale? Vámonos para este cuadrito, espero que lo copien allá. Recuerden, los que no saben, es tecla de Windows, mayúscula y la S para tomar una impresión de pantalla. Tecla de Windows, mayúscula, la letra S, que quiere decir screen en inglés, por si no había. Y les debe aparecer algo allá, ¿sí? Así como me aparece en la parte de arriba, no sé si ustedes alcanzan a ver. Y yo le digo, voy a tomar un recorte rectangular o le digo imprimir toda la pantalla y eso lo guarda en recortes, ¿vale? Voy a cerrar eso. Háganlo entonces. Vale, entonces vamos a entender ahora sí este cuadrito, ya me imagino que hicieron la copia. Entonces dice, para citar a un autor en determinado texto puedes emplear alguno de los siguientes verbos. De nuevo, no son todos, uno puede analizar más, pero pues esta es una buena guía. Lo he colocado alfabéticamente por si dicen, ve, a mí me queda este verbo, yo voy a mirar si aquí hay alguno o que me sirva de guía. Entonces, de esta primera parte de los verbos, como dijimos, como decíamos acá en la parte de arriba, dice Castillo recomienda. A ver, ¿qué otras cosas puede hacer Castillo que de pronto esa como que no me gusta mucho? Entonces uno dice, a ver, Castillo señala, Castillo ya tenemos recomienda, Castillo propone, Castillo plantea. Entonces esas formas por las que puedo poner. Y aquí digo, como plantea Castillo, depende de cómo, ¿sí? Esto como es una famosa frase introductoria, una cláusula, profe Marta,
Ponemos la coma y después digo las citas deben, tata, y el texto sigue. ¿Listo? La segunda forma es este tipo de expresiones. ¿Sí? Entonces, también puede haber alguna de las siguientes expresiones antes de nombrar al autor que desea citar. En el caso del verbo no es lo importante, sino este ya viene incluido con algunos de los verbos, pero tenemos una expresión. Uno puede decir, a juicio de Castillo, se debe parafrasear la mayoría de los textos. ¿Sí? Desde la posición de Castillo se debe realizar las siguientes modificaciones, lo que sea. Me dice si alguien no ha copiado, porfa, este texto, porque vamos a volver otra vez al de inicio. Listo, lo vamos a necesitar para trabajar ahorita. Vale, voy a salir un ratico de aquí y me dicen, porque como no estoy viendo acá la pantalla, si alguien hasta ahí no ha podido descargar el... Dice, profe, Luis Eduardo, profe, ¿podría fijar el enlace de la presentación por medio del chat? Ya que a mí no entiendo, Luis. Buenas noches, disculpen el retraso, apenas llegó el congreso y no había luz en mi casa. Bueno, sí, Juan José, no te preocupes, donde la profe Marta también había problemas con lo de la energía antes de iniciar esta sesión. Luis, no sé cómo es que me dices de fijarlo, ahí supuestamente debería aparecerles a ustedes, allá tú puedes fijar, creo que la pantalla de lo que esté haciendo. Bueno, ¿ya bajaron el texto? Esa es la siguiente pregunta. ¿Alguien tuvo problemas ya? Entonces ahí sí, porfa, levantan la mano si tienen problemas con el descargar el vínculo que está aquí en los mensajes. En las 6:33, si llegaron tarde, de todas maneras yo lo he fijado, o sea que espero que no se haya movido, pero así nos permite que no desaparezca allá, ¿vale? Ese textito que vamos a utilizar ahora. Bueno, entonces vuelvo acá a la presentación. Perdón, estamos en esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la guía de los verbos que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer ese parafraseo de autor, ¿vale? Pero lo vamos a hacer con base en el texto. Entonces, pasemos al texto y porfa, utilicen Word para hacer esto que llamamos parafraseo. Por favor, en Word arrancan a 5 espacios o 1.20. Por acá tenemos una regla, poner esto para esto es casi como estándar. 1.27, esta no es la que vamos a necesitar, pero para recordarles ese tamaño de sangría. Se llama sangría de primera línea, 1.27, si no simplemente dan 5 espacios y ya, olvídense de enredarse con todo eso. Bueno, vayamos al texto entonces que vamos a estar utilizando para realizar, como quien digo, cada una de las actividades, ¿vale? Entonces, este es el texto. Yo lo pongo pantalla completa. Se está demorando. Listo, vamos a estar trabajando, entonces, por aquí ya lo marcamos. Entonces, ¿quién es el escritor de esto? Es Pedro Lane Entralgo. Vale, como a veces con este nombre tenemos la duda si es un segundo nombre o si es apellido, pues ya sabemos, de origen español por acá, Madrid, España, me imagino que es de por esos lados. No conozco más del caballero. Entonces, Pedro Lane Entralgo, Lane es apellido en la región donde este personaje nació y creció. Pedro es un solo nombre, entonces tiene solamente un nombre. A propósito de esto de los apellidos, en español, yo la estoy haciendo con uno. Recomienda la versión de APA al español que se utilicen los dos apellidos. Yo por cuestión de espacio simplemente decidí dejar un apellido. Pero, ojo, no es obligatorio, pero sí recomendable, dice la versión del español, de que pongamos los dos apellidos. Por un pequeño fenómeno histórico acerca de los apellidos. Ya sabemos que en Latinoamérica tenemos mucho apellido repetido que se copiaba simplemente de unos países a otros simplemente porque no había como colocar apellidos. Los apellidos no es una cosa tan vieja como pensamos. Entonces, esa cosa de los apellidos, pues en Colombia y Latinoamérica se repiten mucho. Entonces, tenemos mucho apellido, incluso
pues el mío, Castillo, yo me encuentro con Castillos por todas partes y me imagino que ustedes también encuentran muchos que dirán, este debe ser familiar mío por allá en alguna región. No, mucho apellido se repitió porque no había otra forma de eso. Y algo otros tenían unas cosas chistosas que no me voy a tener a colocar ahora, pero bueno, digamos que recomiendan colocar los dos apellidos en español, entonces tengan presente eso. Se puede colocar los dos apellidos, ¿vale? Sería bueno empezar a trabajar en eso. Ahora, si quieren lucir internacionales, pues solamente un apellido. Y generalmente se utiliza el primero. Aunque no hay nada que diga en las normas APA que debe ser el primer apellido, de nuevo pongo eso. Sí, de hecho yo antes lo hacía con Narváez y ahorita decidí ponerlo en Castillo otra vez. Entonces, tengan presente eso. Entonces, el personaje que tenemos es esto. El libro se llama La Medicina Hipocrática. Para esto de cita no necesitamos el nombre, pero para que ustedes sepan que estamos trabajando con texto común y corriente para trabajar en eso, ¿vale? A lo que voy a ir, como esto habla acerca de Hipócrates, pues para que no sea una referencia a otro autor, ¿sí? Voy a tomar lo que sí dice el autor, que son palabras de él y nada que ver con la medicina. Van a ver. Entonces yo por aquí lo he dejado resaltado y este es el texto. Entonces vayan a la introducción. Yo lo voy a pasar aquí para facilitarle a algunos de ustedes la tareita y estoy tomando desde donde dice todo y va hasta aquí. No vamos a utilizar todo, ahorita les voy a decir hasta qué parte van a utilizar. Entonces yo lo voy a copiar, va a salir del texto acá. Ustedes van haciendo lo mismo, ya tienen su texto allá, abran Word y vamos a trabajar con base en esto. ¿Listo? Entonces ya lo he... Me va a tocar coger desde una parte interesante. No. A ver. Entonces con esta cosa me... Quitémosla. Ahora sí. Bueno, entonces basta aquí. ¿Listo? Y ahora quitemos a Nelson y ponemos esta otra parte acá. Yo lo voy a colocar allá para facilitarles que tengan dificultad en seleccionar texto, a veces no tienen programa. Listo. Si notan, desde aquí hasta aquí ya dijimos, sin tener en cuenta eso, tenemos 41 palabras. ¿Te das cuenta de eso? Vamos a estar trabajando con ese texto para varias cosas. Y por ahora vamos a utilizar solamente esta primera parte para trabajar, ¿vale? Yo ahí la voy a quitar, no importa. Estamos utilizando de base algo que es menos de 40 palabras. Por ahora no importa si es 40 o no, pero para que la hagamos pequeñita. Entonces, el texto que van a utilizar lo voy a pegar allá. Y lo que quiero que hagan es esa primera que vimos aquí. Que hagan un parafraseo, ya saben, de autor, teniendo en cuenta, nos falta el año. Importante. Vayamos al año y acá nos dice que es 1900. La parte del comienzo lo pueden encontrar. Acá que voy a dejarles la tarea, pero vamos a facilitar 1900. Se me pasó la fecha, creo. Está en un cuadrito que aparece aquí. Aquí está, 1970. Listo, ya lo pueden ver. Pedro Line, Entralgo, 1970. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos principales. Intenten hacer, recuerden, con el cuadrito que nos fuimos acá con esto, intenten llegar a esa parte porque es la parte que estamos utilizando para trabajar. Vamos a dar un tiempito ahí y después algunos de ustedes yo voy a compartir y algunos de ustedes comparte, ¿vale? A ver si nos brinda el tiempo para todas esas cosas. Entonces son las 16, demos unos 15 minutos, si necesitan un poquito más lo alargamos a 20, ¿vale? Entonces eso sería algo así como, voy a poner la hora acá, las 7 y, pongámosle las 7:35. Yo siempre solía hacer así en las... Profe, Sí, dime. pregunta, para ver si entendí bien. Entonces, para la primera parte de la introducción del texto tenemos que parafrasearla,
sea, leerle lo que nosotros entendemos. Eso, y como que dejarlo ahí reposar un par de segundos o mirarlo con cuidado y lo que digo, ve a ver cuál de esos verbos sirve para que yo haga esa gracia que hizo Castillo allá con el test. Es un poco para que, yo siempre he dicho, esto no se aprende si no se hace. Yo siempre lo he aprendido haciendo. Si no aprendo haciéndolo, no lo hago bien. Entonces, yo no hago toda la charla y después les digo, empiezan a hacer cada una, sino vamos haciendo una por una a ver con qué nos encontramos de dificultad. ¿Listo? Listo, La gracias. asamblea, no te preocupes, 1.27 es media pulgada. Si tienes por pulgadas, pues siempre pones media pulgada, y si no, 1.27. Y si no, colocas 5 espacios. No se compliquen, pongan 5 espacios y aprenden a trabajar con 5 espacios. Voy a ponerla acá en Word de pronto para que vean cómo es que se hace de lo de la sangría de primera línea. Se coge con este cosito de aquí arriba. No sé si lo saben. Miren acá, una vez les enseño a manejar Word, que eso es una maravilla. Entonces cogen esto de aquí, ahí va 1 centímetro. Aquí sería 1,5 y dice 1.20. Si lo ponen ahí y después dan clic sobre esta cosita que dice sangría de primera línea, aquí casi ya que tienen, y entonces aquí ya tenemos de primera línea, ya dice 1.25 y me dice 1.27. La pongo así. Ellos dicen que es 1.27. Si ponen 1.2 nadie se va a dar cuenta. Son 5 espacios igual. Y los 5 espacios, pues ya sabemos, las fuentes ya ahorita aumentaron la cantidad de fuentes que se puede utilizar. No me voy a tener en eso, las pueden encontrar en varios manuales, ¿vale? Entonces, ese es el espacio. Si yo vuelvo a copiar esto acá abajo y quito y pongo 5 espacios, más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Ven que no coincide, pero generalmente dicen 5 espacios. Este tipo de fuente es Arial 11. Sí, no siempre coinciden los espacios, pero nos dicen con 5 espacios estamos cumpliendo lo que es. Si no, para no quedar mal, 1.27 como les enseñé a hacer aquí. De nuevo lo voy a hacer. 1.27 mejor. Aquí dan clic ahí. Van a sangría de primera línea. Ahí ya me la ponen 1.25. Le pongo el pedacito acá. Y listo. ¿Vale? Ahí quedó exactamente lo que está. Hágale. Voy a pegar acá, porque no, el objetivo no es hablar del formateo de todo el documento. Porfa, recurran acá. Voy a poner, sí, porque me empiezan a preguntar, profe, ¿cuántas márgenes? ¿Qué tipo de letra y todo lo demás? Título, segundo párrafo, primer... No, de eso no vamos a hablar, de los títulos tampoco, ni nada de eso. Voy a ponerles acá para que lo tengan ahí si les interesa empezar a formatear algún tipo de guía de escritura. ¿Cómo es que la cosa? Centro. No. Apa. Por ahí está, Adrián. Ahí les aparece en la segunda o tercera página. Descárguenlo de acá. Lo voy a poner ahí el vínculo. Ellos lo tienen en el campus. Y ahí les aparece cómo se formatea en términos generales desde la primera página, todo lo demás, ¿sí? Por aquí muy al comienzo aparece 2.54, que es lo tradicional que trae por omisión Word. Entonces, no van a complicar con eso. Entonces, y 1.27 corresponde con la mitad de esas márgenes generalmente. Entonces voy a ponerlas acá, descárguenlos. Yo creo que la profesora ya los compartió con ustedes. Sí, está en el campus, la clase. Sí, y están. Entonces, porfa, recurran a eso para que no gastemos tiempo. Ya me lo había puesto, pensé que no. Bueno. Entonces van trabajando por allá. Yo por acá voy a escoger a alguna persona para que comparta y cuando se nos pase el tiempo vemos a ver cómo les queda.
Voy a dejar el texto ahí, la profe Marta también le está haciendo la tarea, Rosita también, de pronto les pregunto.